De acuerdo, Adelante, Rodrigo. Bueno, tengan todos buenas tardes. Esta tarde voy a hablar sobre el dolor neuropático, como continuidad a la clase que ya se impartió por parte del doctor Aponte, quien ya habló de fisiología del dolor. En mi tema yo voy a hablar un poco sobre fisiología del dolor, solamente a manera de recordatorio para que tengamos siempre en cuenta algunos conceptos, pero no voy a entrar mucho en tema porque realmente no es el objetivo de la clase del día de hoy. Los objetivos como tal de esta clase, principalmente tenemos a grosso modo definir qué es el dolor neuropático, estudiar los mecanismos por los cuales este se presenta, conocer la recurrencia del dolor neuropático y las principales características que este puede tener, esto con el fin de poder dar un diagnóstico certero, y también manejar los principios sobre el tratamiento o un protocolo a seguir en caso de que se nos presente un paciente que tenga dolor neuropático. Bueno, vamos a comenzar definiendo dolor neuropático como un dolor que está iniciado o es causado por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso. Esto según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Esta es una definición bastante escueta para empezar, pero la vamos a ir desarrollando conforme continúe la clase, definiendo las características del dolor neuropático para poder tener así una idea más amplia de qué es dolor neuropático, pero como principio básico será un dolor que se desencadena por una lesión del sistema nervioso, ¿verdad? Ya vamos a hablar de esto más adelante. Cuando un paciente presenta dolor neuropático, se dan percepciones sensoriales, paradójicas, siendo el dolor, por supuesto, el síntoma predominante, combinando con una lesión que puede estar inducida por la reducción de sensaciones también. Como digo, el dolor neuropático no solamente es netamente dolor, sino que el daño neurológico puede causar diferente tipo de síntomas en nuestro paciente, los cuales vamos a definir más adelante también. Pero la idea es esa, que no nos encapsulemos en la idea que el dolor neuropático solamente es, o que el trastorno neuropático, mejor dicho, está solamente ligado al dolor. Ahora bien, un paciente que va a presentar dolor neuropático va a tener la característica que su calidad de vida en general va a estar seriamente deteriorada. El dolor neuropático también tiende a estar acompañado por trastornos del sueño, ya sea el trastorno del sueño como una de las causas o de las consecuencias del dolor neuropático, ¿verdad? No solamente la privación de sueño puede desencadenar a largo plazo dolor neuropático, sino que, por supuesto, tenemos pacientes que viven crónicamente con una sintomatología dolorosa, lo cual les impide realizar su descanso nocturno, su sueño, de una manera adecuada, lo cual, como podemos presuponer, ¿verdad?, se va a convertir en un círculo vicioso para nuestro paciente, que por supuesto, como dije anteriormente, va a deteriorar seriamente su calidad de vida. Obviamente tenemos pacientes que están con trastornos de su estado anímico, son pacientes que padecen de mucha ansiedad, de mucha depresión, de la misma forma que expliqué anteriormente con el trastorno del sueño, puede estar ligado como una causa o también como un efecto del dolor neuropático. También el dolor neuropático tiene la característica que su tratamiento es extremadamente difícil y los medicamentos, si no sabemos cómo recetarlos o si no sabemos, mejor dicho, qué medicamentos nosotros vamos a recetar a nuestro paciente, los medicamentos tienden a no ser efectivos. Y tenemos así índices epidemiológicos del dolor neuropático, en eso no me voy a detener demasiado. Tenemos que la etiología puede ser postraumática, siendo el 8% accidentes cerebrovasculares, en el 28% de los casos esclerosis múltiple, en el 67% lesiones de médula espinal y en menor índice lesiones postquirúrgicas, sobre todo cuando se hace hernorafias y postherpética, ¿verdad? Después de que un paciente ha tenido un cuadro de herpes, el dolor neuropático puede estar siempre ligado. Bueno,
Como definió anteriormente el doctor Apontes, Disculpa. sí, doctor. En la etiología, la diapositiva anterior, se lo puedes colocar. Sí. Y en esta literatura que revisaste, no consideraron la, como una secuela oncológica también el dolor neuropático, porque Eh, es típico escuchar en pacientes con cualquier tipo de cáncer en la región sí, doctor. orofacial que desarrollan De neuropatías. hecho, tengo otra literatura un poco más adelante que sí habla de eso, pero esto va más en torno cuando se comienza a clasificar el dolor neuropático, pero sí lo tengo más adelante, doctor. Ok, ok. Ujú. Bueno, como les decía, ya habíamos definido el dolor nociceptivo, ¿verdad? Que es una reacción fisiológica del cuerpo humano ante una injuria. En cambio, el dolor neuropático va a ser resultado de una activación eh, eh, de los nervios, ¿verdad? Una respuesta dolorosa, mejor dicho, que no es fisiológica, sino que simplemente es un evento patológico dentro del cuerpo humano. Tenemos así un poco de fisiología, como repito, no voy a hablar mucho de esto, solo a manera de recordatorio. Al momento de un estímulo doloroso en una terminación nerviosa periférica, ya sea por compresión, quemadura, una herida, etcétera, en cualquier terminación, en este ejemplo estamos hablando de la mano, pero por supuesto en la boca está también ligado, tenemos una transducción del estímulo que se transmite a nivel de los nociceptores, llega a médula donde se da una interpretación y se transporta hacia el cerebro, quien recibe la señal y devuelve la señal hacia los nociceptores para traducirse en dolor, ¿verdad? Esto a manera rápida para que nosotros tengamos una idea que el dolor va a ser en dos sitios, va a ser traducido e interpretado por nuestro cuerpo en dos sitios diferentes. Tenemos así que cuando tenemos un dolor neuropático va a haber un daño o inflamación en los tejidos periféricos, en los nociceptores periféricos, produciendo así daños reversibles, es decir, el dolor neuropático no va a ser permanente y estos cambios reversibles se asocian a una sensibilización de los nociceptores. Eh, en el dolor neuropático, esta sensibilización que yo estoy comentando se va a dar de manera permanente, es decir, va a persistir en el tiempo, más allá del estado de lesión, induciendo así también un dolor espontáneo, que es una de las características del dolor neuropático. Eh, de bajo umbral, es decir, un dolor espontáneo, ya sea con un estímulo muy leve o cuando aparezca este de la nada. Eh, y las neuronas pueden tener cambios adaptativos irreversibles, causando que el dolor tenga también una característica de cronicidad. Entonces, tenemos así que si nosotros tenemos un estímulo nociceptivo persistente, se van a comenzar a generar descargas eléctricas ectópicas, lo cual va a aumentar la frecuencia del impulso nervioso, reduciendo el umbral de los nociceptores o sensibilizándolos, como dije anteriormente, y esto va a producir una estimulación de la vía del dolor, ¿verdad? Ya sea por estímulos que no deberían de doler o de manera espontánea. Cuando hablo de estímulos que no deberían de doler, y adelantándome un poco a la clase, se puede dar el clásico ejemplo del roce de una pluma sobre el rostro de un paciente, puede generar un dolor bastante exacerbado, ¿verdad? Cosa que obviamente no debería ser así. Rodrigo, disculpa, esa descripción, ese término descargas eléctricas ectópicas, ¿a qué se refiere? Eh, que tenemos impulsos nerviosos, doctor, que no están ubicados en un sitio de injuria, o sea, fuera de este lugar. Muy bien. Como decía anteriormente, el dolor neuropático puede estar causado por dos sitios principales donde puede existir una patología en el sistema nervioso somatosensorial, ya sea a nivel central o periférico. Cuando hablo a nivel central estoy hablando de médula y cerebro, y cuando estoy hablando de un sitio periférico estoy hablando de nociceptores periféricos, por supuesto, tales como los que podemos encontrar en
bueno, en cualquier parte de nuestro cuerpo realmente. Repitiendo, tenemos así algunas causas. Cuando el origen del dolor neuropático está ligado al sistema nervioso central, puede ser por un daño a nivel cortical, subcortical, talámico o espinal. Ya voy a hablar de esto a profundidad en diapositivas siguientes. Y cuando tenemos como causa el sistema nervioso periférico, puede existir también ligado a una compresión nerviosa o a una neuropatía como tal, que es lo que describí en la diapositiva anterior, una sensibilización extensa de los nociceptores periféricos. Sin embargo, también el dolor puede tener un origen desconocido, que es cuando se da el famoso miembro fantasma, por ejemplo, como cuando a un paciente se le ha realizado una amputación y el paciente tiene sintomatología dolorosa ligada a un miembro que ya no está en su cuerpo. La desferenciación también, que es una patología en la cual existe una total desincronía del sistema nervioso, y como dije anteriormente también el dolor post-amputación, ¿verdad? Que es el mismo miembro fantasma. Ahora bien, perdón, tenemos el dolor neuropático que puede estar causado por un motivo ya sea mecánico o térmico, ya sea una compresión, una quemadura, etcétera. Y puede haber ya sea un dolor espontáneo que se va a dar de manera continua y que puede ser, si es espontáneo, intermitente o paroxístico. Esto quiere decir que puede aparecer durante un periodo de tiempo de la nada o interrumpirse a sí mismo de la misma forma en la que apareció, o intermitente, como la propia palabra se explica, apariciones de dolor, desaparece, vuelve a aparecer, y así de una manera recurrente. En cambio, cuando tenemos un dolor provocado, puede existir una hiperalgesia, que es lo que les explicaba anteriormente, que es cuando el dolor se da un estímulo doloroso gracias a un estímulo que realmente no debería doler, y la alodinia, ¿verdad? Que es cuando existe un estímulo, no hay dolor, ¿verdad? Y tenemos también otra clasificación del dolor neuropático según el sitio donde puede estar la lesión. Rodrigo, explica mejor, o bueno, no sé, está el doctor Apontes. Eh, ¿Entendió la diferencia entre alodinia e hiperalgesia? ¿Quiere que yo responda, doctor? O no sé si escuché bien. Sí, De sí, hecho, doctor. doctor, quisiera yo aclarar porque sé que no me di a entender. Hasta Vaya, yo me di cuenta que no me di a entender. Lo vaya, voy a adelante. repetir. Alodinia, doctor, perdón, hiperalgesia es cuando tenemos un estímulo doloroso y nuestro paciente reacciona de manera exagerada ante este estímulo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros damos un pellizcón a nuestro paciente, por supuesto esto debería dolerle, pero para nuestro paciente es un dolor exacerbado, increíble, insoportable. En cambio, alodinia es cuando se presenta un estímulo no doloroso que nuestro paciente percibe como extremadamente doloroso, como el ejemplo que les daba anteriormente, de rozar una pluma sobre la piel de nuestro paciente y que nuestro paciente lo perciba como algo extremadamente doloroso. Muy No sé bien, si Rodrigo. ya quedó un poquito más claro. Sí, excelente. Sigamos. Bueno, en cuanto a la clasificación como tal del dolor neuropático, según el sitio donde está la injuria, tenemos que cuando se ha dado un daño a nivel periférico, puede existir daño en el nervio como tal, daño en un plexo nervioso completo o un daño en las raíces medulares dorsales. Y tenemos así, perdón, como ejemplos principales de dolor neuropático de origen periférico,
una injuria nerviosa postraumática, el dolor fantasma que yo explicaba anteriormente, neuropatías diabéticas, la neuralgia del trigémino, que es tan estudiada por nosotros. Y cuando el dolor tiene un origen a nivel central, podemos nosotros hablar que es un dolor originado post un accidente cerebrovascular, después de una lesión medular o a raíz de pacientes que presentan esclerosis múltiple. ¿Verdad? Estos son los ejemplos más característicos de cada según el lugar de la injuria, ¿verdad? Por supuesto hay más, pero los más representativos son estos. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a diferenciar el dolor nociceptivo que hablábamos anteriormente, un dolor fisiológico, del dolor neuropático, que es un dolor totalmente patológico? Rodrigo, Sí, doctor. perdón, regresar al anterior. Eso de siringomiel, disculpa. ¿El que disculpe, doctor? Ese término siringomielia. Voy a ser bien honesto, doctor, lo leí, pero se me ha escapado en este momento. Se lo voy a decir la siguiente clase porque no lo recuerdo. Lo que pasa es que trataba de entender cuáles son entonces, o cómo se entiende en cuanto a fisiopatología, el origen del dolor neuropático periférico y uno central. Generalmente estoy viendo que los centrales obviamente son daños tanto infecciosos como traumáticos directos a la médula. A la médula o al cerebro. En cambio, el periférico es nociceptores y ramas nerviosas. Y ya son propiamente daños más inflamatorios o infecciosos, o bueno, en el caso de la neuropatía diabética es como más algo propiamente de fisiología, ¿verdad? Claro. Pero, como repito, esto es solamente según el sitio donde se origina. ¿Verdad? Ok. Porque mencionaste también la parte de que en el dolor periférico también está el dolor por compresión. Por eso trataba de buscar algo ahí que hablar al respecto. Sí, es decir, el A, de hecho, ahora que lo menciona, doctor, si no mal recuerdo, la siringomielia es cuando se da una compresión a nivel de médula central. Lo que sí no recuerdo es si es por neoplasia o por compresión. Bueno, Sí, lo revisamos después entonces, pero sí. Sí, pero el punto es, doctor, a lo que quiero llegar es que ya sea por nivel, ya sea por compresión, la compresión puede estar a nivel central o periférico, ¿verdad? Y a raíz de ahí se da el dolor neuropático. Sí. Bueno, continuando con las diferencias principales que nosotros vamos a encontrar comparando el dolor nociceptivo con el neuropático. La causa del dolor neuropático va a ser un daño netamente del sistema nervioso, ya sea a nivel central o periférico. En cambio, el dolor nociceptivo, como ya dijimos anteriormente, va a ser el potencial daño a un tejido. La descripción de nuestro paciente para el dolor neuropático va a ser como un dolor de quemazón, eléctrico, punzante, usualmente descrito de esta manera. En cambio, el dolor nociceptivo va a ser según el estímulo, ¿verdad? Puede ser presión, calor, palpitante, dolores agudos, etc. Ya más asociado a la injuria como tal, ¿verdad? El déficit sensorial que nuestro paciente va a presentar puede haber en el dolor neuropático, puede existir adormecimientos o parestesios, como decía anteriormente, y en el dolor nociceptivo, este va a ser menos frecuente. Por supuesto, si está asociado a edema, puede llegar a ocurrir. Sin embargo, no es lo patognomónico. Déficit motores, según el nervio que está afectado en el dolor neuropático, puede llegar a existir. En cambio, en el dolor nociceptivo, el déficit motor va a estar más asociado al dolor como tal.
¿verdad? No una pérdida de función asociada a un daño de un nervio motor. La hipersensibilidad expresada como alodinia, como había explicado anteriormente, y en el dolor nociceptivo de igual manera va a ser poco común. Con el dolor neuropático va a ser muy frecuente la irradiación distal, es decir, que nuestro paciente no logre identificar un punto exacto de dolor. En cambio, en el dolor nociceptivo, la irradiación va a ser poco común, es decir, nuestro paciente nos puede decir, me duele esta herida, me duele esta muela, lo cual lo diferencia, ¿verdad?, al momento del diagnóstico clínico. La presencia de paroxismos, que es muy patognomónico del dolor neuropático, es decir, que la exacerbación del dolor va a aparecer en un momento impredecible, va a aparecer de la nada y tal como aparece, va a desaparecer. En cambio, en el dolor nociceptivo, por supuesto, no va a ser así, porque está ligado a una injuria. Y como signos autonómicos, en el dolor neuropático puede haber cambios de coloración, temperatura, edema, diaforesis en el 30 o 50% de los pacientes. En cambio, en el dolor nociceptivo, de igual forma, no va a ser tan común, ¿verdad? ¿Qué es diaforesis? Es sudoración excesiva, doctor. ¿Y han visto algún caso ustedes con esa sintomatología de los signos autonómicos? No, no tendría que ser al revés, doctor, que en un dolor nociceptivo pueden haber todos estos signos, pero en el neuropático no tendría que haber. No. Lo que pasa es que habla con referencia no a la causa. En el caso de un dolor nociceptivo, obviamente, si es una extracción de un tercer molar, va a haber edema, va a haber cambios de coloración, eritema, pero son signos propios del proceso traumático. Y en el caso del dolor, digamos, no asociado al dolor, el dolor forma parte de una respuesta al trauma quirúrgico. En cambio acá es un dolor que no hay una causa aparente y aún así está generando cambios de color. Les pregunto, no sé, en el Rosales, doctora Ayala, doctora Ponte, si ustedes han visto pacientes con dolor no nociceptivo que hayan presentado este tipo de sintomatología. No, doctor. No, yo no, doctor. Y algunas veces quizás porque lo pasamos por alto o no hemos observado una crisis de dolor justamente en ese momento. Entonces estén atentos porque sí es frecuente en los pacientes con algún tipo de neuralgia. Llegan a presentar, el paciente se les pone roja la cara o la mitad de la cara, se les pone caliente, ya han presentado inflamación a nivel palpebral o la mejilla y también hay sudoración. Entonces, me llamó la atención y sí les pido que cuando ustedes evalúen estén atentos a estos signos porque pueden presentarse también. Okay. Muy bien, doctor. Bueno, de esta diapositiva hay otra más adelante que de hecho me parece que es de las más importantes que voy a tener en la presentación, que quizá voy a hacer el hincapié cuando lleguemos a ella. Ahí está. Bueno, dentro del manejo de este tema hay muchos términos que es importante que conozcamos y por eso he traído un pequeño glosario de los términos que se van a presentar más comúnmente dentro del cuadro clínico de nuestro paciente. Estas definiciones que yo voy a presentar son sacadas directamente del diccionario de la Universidad de Navarra, en España. Tenemos como dolor espontáneo, que vamos a tener un dolor que es ellos lo definen como un dolor que puede ser persistente, quemante o intermitente, hablando siempre, por supuesto, de dolor neuropático. Tenemos disestesias, que son sensaciones anormales desagradables. Por ejemplo, una sensación punzante. Tenemos también parestesias, que son sensaciones anormales que no son desagradables. Por ejemplo, un hormigueo. Un paciente que nos diga que tiene
hormigueo en su rostro sin ningún estímulo, por supuesto es algo que no es normal, pero que no presentan, que no es incómodo, no es doloroso para nuestro paciente. Tenemos también la alodinia, que ya habíamos definido anteriormente, que es la respuesta dolorosa a un estímulo no doloroso, que es lo que ya habíamos explicado. La hiperalgesia, que es la respuesta exagerada a un estímulo doloroso, y la hiperpatía, que es una respuesta retardada a cualquier estímulo doloroso. Con la característica que esta respuesta va a ser no solamente retardada, sino que también exacerbada, ¿verdad? Ellos lo definen como una respuesta explosiva también. Es decir, vamos a estimular a nuestro paciente con un pellizcón, como el ejemplo que daba anteriormente, y en el momento nuestro paciente no nos va a dar referencia de sintomatología dolorosa, sino que esta va a aparecer después y va a aparecer de manera exacerbada. Parece muy bien que traigas esos ejemplos o esas descripciones de esos términos, ya que es típico en nuestras descripciones clínicas que a todo le llamamos parestesia. El paciente puede tener una hipoalgesia y le decimos, tiene parestesia. O alodinia, o no sabemos diferenciar. Así que estos términos sí, estudienlos bien y hay que aprenderlos a aplicar adecuadamente en la descripción clínica. Sí, doctor. Bueno, ya entrando a la fase de diagnóstico, cuando llega nuestro paciente con ciertas características, nosotros deberemos de seguir un cierto protocolo, ¿verdad? Que por supuesto tendremos que seguir con todos nuestros pacientes, iniciando con una anamnesis completa, ya voy a hablar de esto más adelante, un examen físico y también, de ser posible, exámenes complementarios, de los cuales ya voy a hablar. Vamos a presentar una historia clínica, los antecedentes del dolor que nuestro paciente y también muy importante correlacionarlo con los antecedentes psicológicos que nuestro paciente pueda tener. Como ya dije anteriormente, el paciente que llega con dolor neuropático frecuentemente va a ser un paciente que tiene trastornos del sueño, trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, ya sea que estos originen el dolor neuropático o que estos sean consecuencia del dolor neuropático. Por tanto, nosotros vamos a tener que tener esa pericia para poder no solamente interrogar, sino que también, como dice el doctor, en nuestro cuadro clínico describir la presencia de algún tipo de trastorno psicológico. Por supuesto, vamos a tener que hacer un examen físico, en nuestro caso, que es cabeza y cuello, que es lo que nosotros tratamos, realizar una evaluación motora, no solamente de las sensaciones y los síntomas de nuestro paciente, sino que también evaluar la movilidad del rostro de nuestro paciente, si el paciente ubica el dolor exactamente donde es, si al momento en el que el paciente ha llegado tiene o no dolor, y evaluar, por supuesto, la respuesta de nuestro paciente a los estímulos, ya sea al tacto, a sensaciones térmicas y, por supuesto, inducir el dolor. Esto siempre y cuando teniendo el cuidado que si nuestro paciente nos llega al consultorio diciendo que tiene mucho dolor, por supuesto no se lo vamos a estimular, ¿verdad? Como en el ejemplo que daba anteriormente. Si el paciente de por sí nos dice que tiene un cuadro de alodinia, nosotros no vamos, o de hiperalgesia, no le vamos a llegar a estimular, ¿verdad? No haría falta en ese caso, ¿verdad? Y como exámenes complementarios, la literatura menciona también estimulación eléctrica y estudios por imágenes como la resonancia magnética. De este último ya voy a hablar más adelante el porqué. Ahora bien, dentro de la parte de la anamnesis se ha desarrollado un cuestionario que es traducido al español, es el dolor neuropático en 4 preguntas, o DN4 por sus siglas, y este se creó inicialmente en el 2009. El artículo que yo estoy presentando, el de 2011, es un poco más actual, que es de una universidad española, en la cual describen cómo tendría que ser idealmente la entrevista que nosotros vamos a dar a nuestro paciente cuando sospechamos o el paciente llega refiriendo un dolor neuropático. Y las 4 preguntas principales son: si el paciente tiene dolor con una o más de las siguientes características, si el dolor se presenta como quemazón, como un frío doloroso o como calambres eléctricos. Como ya dije anteriormente, estos son como los
estos son las señales más patognomónicas o los tipos de dolor, mejor dicho, más patognomónicos del dolor neuropático. La segunda pregunta es si el dolor está asociado con uno o más de los siguientes síntomas: hormigueo, alfileres y agujas, entumecimiento o picazón. La tercera pregunta es si el dolor está localizado en una zona donde el examen físico puede mostrar una o más de las siguientes características: hipoestesia al tacto o hipoestesia a pinchazos. Y la cuarta y última pregunta es si en la zona dolorosa el dolor es causado o incrementado por el cepillado suave de la piel. Si notamos, todo este cuestionario gira en torno a las características más patognomónicas que ya habíamos descrito del dolor neuropático. Y al final, por cada respuesta se asignará un punto, por cada respuesta positiva, por supuesto, se va a asignar un punto. Y si al final del cuestionario el resultado es de 4 o más, se va a considerar como ya un dolor neuropático diagnosticado. Esta es la forma más objetiva que yo encontré para diagnosticar una patología que realmente es muy subjetiva, porque se basa muchísimo en lo que el paciente nos va a referir a nosotros. Entonces, me pareció interesante esta herramienta. Y la verdad, ponerla otra vez, por favor. Creo que podemos analizarlo un poco más. Yo creo que la primera pregunta es bien típica, ¿verdad? No es un dolor no cisectivo, no va a presentar ese tipo de sensaciones. Generalmente, pues, ya es un dolor más gradual, dependiendo del estímulo que esté generando, y no va a ser quemante, no va a ser frío doloroso, y calambres eléctricos es bien raro. Entonces eso yo creo que cualquiera de esos que presente, solo ahí ya tienen 3 puntos. Claro. De ahí, como otra de las preguntas, está asociado el dolor con uno más de los siguientes síntomas: hormigueos, alfileres, sí, o sea, de hecho creo que lo que están describiendo aquí son todos los signos atípicos del dolor nociceptivo, y ya, por lo tanto, llevando al otro lado, al dolor neuropático. Entonces, me parece interesante la herramienta, y ellos son neurólogos. De hecho, sí, doctor. Aunque, si no mal, está este artículo, el artículo sí está por una revista de neurología, de neurocirugía, perdón. Sin embargo, cuando crearon este cuestionario en Francia, se hizo por neurólogos, algólogos, y se filtraba un maxilofacial también. Interesante, porque me parece bien, al menos ayuda al diagnóstico, aunque yo creo que en eso no hay mucho donde perderse. No sé si tendrá otra finalidad, tal vez si aumenta de 4 a 6 o de 7 en adelante también tendrá otro significado. Sería interesante seguir estudiando si han promovido este cuestionario o lo han seguido aplicando y estudiando, pero parece interesante. De hecho, doctor, ellos lo presentan solamente como una herramienta en la que sí se puede dar un diagnóstico certero del dolor neuropático, ¿verdad? Como dije anteriormente, si tiene 3 puntos menos, lo descartan totalmente como un dolor neuropático. De 4 puntos en adelante, sí, pero no hacen una clasificación a raíz de cuántos puntos se obtuvo en el cuestionario. Solamente es como un diagnóstico, solo es para dar un diagnóstico objetivo, mejor dicho. Mira, y con respecto al tiempo, o sea, de cuánto duran los episodios o cuántas veces al día tiene este tipo de dolor, no tienen nada ahí, porque sería bastante también importante tener ese ese dato. De hecho, ellos no lo incluyen en el cuestionario, pero sí fuera bastante importante que lo incluyeran, por lo mismo que había hablado anteriormente, ¿verdad? Que el paroxismo es bien patognomónico del dolor neuropático. Pero de hecho, este cuestionario se describe que uno tiene que utilizarlo cuando ya se sospecha de un dolor neuropático, ¿verdad? Entonces, la presencia de paroxismo y de episodios de repetición ya nos inclinan hacia un dolor neuropático, y eso lo terminamos de diagnosticar con la ayuda del DN4. Pero sí, realmente fuera mejor que se incluyera la cantidad de episodios al mes o a la semana, por ejemplo. Sí, porque fíjate que no sé si suma un punto por cada sensación, pero por ejemplo, si un paciente tiene sensación de quemazón, calambres eléctricos,
alfileres y signos de alfileres y agujas, casi con eso vamos llevando a un dolor neuropático, ¿verdad? No llegamos a los 4 puntos, pero es interesante, realmente parece interesante, Rodrigo. No es que lo cuestionemos, solo quería entenderlo mejor. Sí. Habrá que estudiarlo más, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Como le decía, doctor, ellos lo dan como una herramienta objetiva para diagnosticar una patología subjetiva, ¿verdad? Porque realmente el dolor neuropático, el diagnóstico se va a basar muchísimo en lo que el paciente nos va a decir. No hay, bueno, sí las hay, pero lo más patognomónico es la sensación del paciente, más allá de una prueba por imágenes o un estímulo eléctrico. Bien. Bueno, ahora sí, ya entrando un poco más en tema en nuestra área, voy a hablar del dolor neuropático en cirugía maxilofacial. Y, por supuesto, el dolor neuropático más frecuente que nosotros vamos a encontrar es la neuralgia del trigémino. Y por eso mismo traigo a mención, solo para recordar un poquito la anatomía del nervio trigémino, el cual presenta un origen aparente que se da en las raíces de la cara inferior de la protuberancia anular, presentando una raíz sensitiva y una raíz motora más pequeña. De igual manera, su distribución va a ser gracias a sus 3 grandes ramas, la rama B1, B2 y B3, que una de las características, por supuesto, del dolor neuropático y puntualmente de la neuralgia del trigémino, va a ser que este sigue la anatomía de este nervio. Entonces, a partir de esto, en nuestro examen clínico y a raíz de lo que el paciente nos dice de dónde se ubica puntualmente el dolor, nosotros podemos fácilmente comenzar a identificar que existe una neuralgia trigeminal. Por eso es importante nosotros conocer la anatomía del nervio trigémino, por lo menos a muy grosso modo. Y los orígenes aparentes es importante conocerlos, porque más adelante los voy a traer a mención cuando hable un poco sobre las compresiones nerviosas. Ahora bien, la neuralgia trigeminal la vamos a definir como una recurrencia unilateral, siendo esta una de las principales características de dolor breve, parecido a choques eléctricos, como ya había descrito durante toda la presentación, ¿verdad? Que uno de los síntomas principales, dolores eléctricos, quemantes, etcétera, que va a ser abrupto en inicio y término, es decir, que va a tener la característica de ser paroxístico, y va a estar limitado en la distribución de una o más ramas del nervio trigémino. Estaba comentando anteriormente. Y va a ser desencadenado por un estímulo sensorial inocuo. Esto según la literatura que estoy presentando en pantalla. Esta es la definición de la neuralgia trigeminal como tal. Y este se va a presentar epidemiológicamente con una mayor incidencia en las mujeres. Hay 27 casos por 100,000 personas al año, es decir, tiene una recurrencia relativamente baja. La incidencia aumenta con la edad y la edad promedio de aparición es a los 53 años. Ahora bien, y esta es de las diapositivas más importantes de toda la presentación, y es que esta va a reunir todas las características que nosotros debemos buscar al momento de dar un diagnóstico certero de dolor neuropático, específicamente neuralgia trigeminal, que como repito, es el dolor neuropático que nos vamos a enfrentar. Y va a tener las características de ser un dolor unilateral, como ya dije anteriormente, limitado al territorio del nervio trigémino. Por eso es que traía mención la anatomía. Nosotros debemos conocer por lo menos en qué zonas del rostro del paciente se va ubicando cada rama del nervio trigémino. La característica muy patognomónica de ser paroxística, de dar un inicio y un fin abrupto. El dolor va a ser referido por el paciente como un choque eléctrico o como una sensación quemante. Puede o no tener factores desencadenantes, como mencionaba anteriormente. Puede que el dolor aparezca abruptamente, sin ningún estímulo, o que el dolor esté
asociado a un estímulo doloroso exacerbado o bien a un estímulo no doloroso que el paciente va a interpretar como extremadamente doloroso. También se tiene que tomar en cuenta el detalle que, a pesar que yo dije que el dolor es unilateral, esto es lo más común, ¿verdad? Que el dolor sea unilateral. Sin embargo, con el antecedente que nuestro paciente presente esclerosis múltiple, el dolor bilateral puede llegar a presentar, ¿verdad? No es lo más común, no es lo patognomónico, pero el hecho que sea un dolor bilateral, no podemos nosotros descartar una neuralgia trigeminal automáticamente. Habrá que indagar más profundamente sobre la historia de nuestro paciente para así poder nosotros dar un diagnóstico certero, un tratamiento adecuado. Ahora bien, existe una clasificación para la neuralgia trigeminal que se basa en 3 apartados principales. Cuando el dolor es idiopático, es decir, después de todos los exámenes, después de toda la anamnesis de nuestro paciente y realizar la historia completa, no existe una razón aparente para la presencia del estímulo doloroso. La neuralgia trigeminal, clásica, que está causada por compresión vascular de las raíces trigeminales, por eso traje a mención los orígenes aparentes del nervio trigémino, causando cambios morfológicos en ella. Ya voy a hablar de esto más adelante. Y un dolor secundario, que es cuando este está causado por enfermedades neurológicas. Perdón. No sé si alguien me dijo algo y no escuché. No, adelante, Rodrigo. Gracias. Cuando es secundario a enfermedades neurológicas, tal como la esclerosis múltiple, o como me decía usted, doctor, cuando se relaciona ya sea el tejido nervioso a una lesión neoplásica, un tumor, o cuando un tumor ajeno al tejido nervioso puede estar compresionando el tejido nervioso. Ahí se va a clasificar como como una neuralgia trigeminal secundaria. Y en la literatura, que la doctora Guzmán me ayudó, por cierto, gracias, ellos presentan este algoritmo para poder clasificar el dolor neurológico según las características, ¿verdad? Dando como síntoma principal, como he dicho anteriormente, el dolor orofacial unilateral. Si el paciente presenta esto, habrá que dar una historia, habrá que historiar a nuestro paciente y examinar si el dolor se ubica dentro de los límites anatómicos del nervio trigémino. Si esto no se da así, es poco probable que sea una neuralgia trigeminal, y el hecho también que presente la característica de ser paroxístico. Si no presenta esta característica, lo más probable es que no va a ser una neuralgia trigeminal. Sin embargo, si reúne estas 2 características, ya podemos ir nosotros cayendo en cuenta que es una neuralgia trigeminal. Si tenemos que el dolor se origina a través de, ellos lo manifiestan como maniobras típicas, tal como movimientos del rostro de nuestro paciente o estímulos no dolorosos. Si esto se da así, nosotros ya podemos establecer clínicamente una neuralgia trigeminal, ¿verdad? A partir de ahí, nosotros deberemos continuar con los exámenes complementarios, buscando una etiología, ¿verdad? Tomando así una resonancia magnética. Por eso les comentaba antes que este era uno de los principales exámenes complementarios que nosotros tenemos que dar. En la resonancia magnética, lo que nosotros vamos a buscar va a ser una compresión neurovascular con cambios morfológicos de la raíz trigeminal, ¿verdad? Esto usualmente se da por la arteria o vena cerebral posterior, que van a estar enrollando la raíz del nervio trigémino, compresionándola y causando así el estímulo, ¿verdad? Si esto se da así, nosotros lo vamos a clasificar como una neuralgia trigeminal clásica. Sin embargo, si en la resonancia magnética nosotros encontramos otra enfermedad neurológica, sea una lesión patológica, una neoplasia, una neoplasia, un tumor o algún otro
daño al tejido nervioso, lo vamos a clasificar como una neuralgia trigeminal secundaria. Por supuesto, si no encontramos un motivo aparente del dolor, pero reúne las características de ser iniciado por maniobras típicas, con características de ser paroxístico, unilateral y que sigue la anatomía del nervio trigémino, lo vamos a clasificar como una neuralgia trigeminal idiopática. Ahora bien, como parte del tratamiento de la neuralgia trigeminal, pues lo ideal sería iniciar de la manera menos invasiva posible, idealmente con la utilización de fármacos. Siendo los fármacos más comúnmente utilizados, o al menos que yo encontré en la literatura, la carbamazepina, que es un antiepiléptico, que básicamente lo que va a hacer es estabilizar las membranas neuronales hiperexcitadas, lo que hablaba anteriormente de la hipersensibilidad neuronal. Esto va a estabilizar esta hiperexcitación o esta hipersensibilización neuronal, inhibiendo las descargas neuronales repetitivas y evitando así que se propague el dolor neuropático. Ellos mencionan que la dosis inicial deberá ser entre 200 y 400 miligramos diarios y deberá aumentarse de manera lenta hasta suprimir el dolor, ¿verdad? Es decir, esto vamos a darlo según una dosis respuesta que tanto nosotros como nuestro paciente deberá mantener una bitácora de cómo se ha desarrollado la sintomatología en el paciente. La carbamazepina tiene los efectos secundarios que puede producir en el paciente: confusión, agitación, agresividad, náuseas, vómitos, mareos, etc. Esos son los principales efectos negativos que vamos a encontrar. Y esta es la presentación que nosotros podemos encontrar. De hecho, encontré esta que es de 200 miligramos cada comprimido. Sin embargo, también existe otra presentación que es de 400 miligramos. Esto, por supuesto, lo vamos a adaptar según la dosis que nuestro paciente requiera. Tenemos también la oxcarbamazepina, que es un fármaco químicamente muy similar a la carbamazepina, va a tener el mismo mecanismo de acción. Sin embargo, la dosis inicial será mayor, será de 600 miligramos diarios en 1 o 2 tomas. Repito, esto se va a dar de la misma manera que la carbamazepina, según dosis respuesta. Se tiene que seguir el mismo protocolo, que nuestro paciente tenga una bitácora de la dosis que ha tomado y su respuesta ante la dosis. Y la oxcarbamazepina tiene la ventaja sobre la carbamazepina que va a tener efectos secundarios reducidos. Va a tener exactamente los mismos efectos secundarios, sin embargo, estos van a estar disminuidos. Y encontré esta presentación, que es el oxicodal, que es de 600 miligramos cada pastilla, ¿verdad? También encontré una de 300 miligramos, que es de los laboratorios MK. Y tenemos también otro de los fármacos que más comúnmente se van a dar, que es la gabapentina. Por cierto, todas las descripciones y dosis que estoy presentando son basadas en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de la ficha técnica según la Agencia Española. Su acción terapéutica está principalmente dada al dolor neuropático. En la ficha técnica ellos describen que está muy indicado en los dolores de la neuralgia trigeminal, perdón. Su mecanismo de acción realmente ellos describen que no está definido totalmente. Sin embargo, la teoría más aceptada es que se va a unir a la subunidad alfa-2 delta de los receptores del sistema nervioso central. Y va a presentar los efectos adversos como somnolencia, vómitos, vértigos, con la característica de presentar problemas de concentración, agresividad del paciente, que el paciente puede volverse dependiente del fármaco y que también el paciente puede llegar a presentar, en casos muy raros, pero que está descrito, edema periférico, es decir, edema en las extremidades. Y ellos recomiendan que para la dosis de gabapentina
se vaya dando un aumento de forma gradual, es decir, no vamos a dar una dosis alta a nuestro paciente de entrada, sino que al primer día vamos a dar 300 miligramos, al segundo 600 en tomas diferentes, y al tercer día 300 miligramos en 3 tomas diferentes. Ellos mencionan que usualmente con la toma de 3 pastillas diarias, es decir, 900 miligramos, nuestro paciente va a tener ya una respuesta favorable. Perdón. También mencionan que así como el inicio de la dosis se tiene que dar de manera progresiva, la interrupción de la misma tiene que ser de la misma manera, día a día, y reduciendo un poco la dosis para evitar síndrome de abstinencia o problemas como vértigo, agresividad o cambios psicológicos en nuestro paciente. Tenemos así también, según este estudio de la asociación, perdón, de la Academia Americana de Neurología, que comparan la carbamazepina con la oxcarbamazepina, y ellos realizan un promedio, perdón, de dosis en las cuales va a tener un rango efectivo, siendo la carbamazepina la dosis mínima de 400 miligramos hasta 1200 miligramos al día, y la oxcarbamazepina de 900 miligramos hasta 1800 miligramos al día. Y ellos presentan en estas gráficas cómo la oxcarbamazepina va a presentar efectos secundarios reducidos comparados con la carbamazepina. Perdón. Y así ellos también correlacionan el uso de la carbamazepina versus la oxcarbamazepina. En el caso que nuestro paciente responda favorablemente al tratamiento de cualquiera de estos dos fármacos, al paciente se le tendrá que enseñar que se adapte a sí mismo con la dosis que va a ingerir dependiendo de la severidad de la neuralgia que él va a presentar. Ya si el paciente por un motivo que no puede tomar el medicamento o presenta demasiados efectos adversos, se le puede llegar a sugerir un tratamiento quirúrgico. Ya voy a hablar de esto más adelante. En cambio, cuando el paciente no responde efectivamente a la carbamazepina y a la oxcarbamazepina, se puede agregar otro tipo de drogas antiepilépticas, o si aún así nuestro paciente no responde, ya se le propone cirugía. Por supuesto, ayudado por exámenes complementarios como resonancia magnética. Y también encontrando literatura sobre la gabapentina, la gabapentina se utiliza principalmente, como ya había dicho, en pacientes que presentan neuralgia trigeminal. En el caso de este estudio, perdón, se presentaron 7 pacientes. El estudio se realizó en 24 pacientes, si no mal recuerdo. Olvidé colocar el dato en la diapositiva. Pero de ellos, 7 ya tenían una administración previa de carbamazepina que no había sido efectiva, y otros 6 ya habían tenido inicios con gabapentina que habían interrumpido. Sin embargo, estos dos grupos que ya mencioné se incluyeron en el grupo total, presentando así que el 83.3% de los pacientes que se le dio tratamiento con gabapentina presentó un alivio importante del dolor. Es decir, su calidad de vida mejoró a raíz del uso de la gabapentina. Como dije anteriormente, dentro del estudio se le dio al paciente la dosis, según dosis respuesta, como ya había descrito anteriormente, y el promedio de dosis utilizada fue entre 900 y 2.400 miligramos diarios. Es decir, sí podemos hablar que los pacientes realmente tomaban bastantes medicamentos, y que la mejoría de síntomas con el uso de la gabapentina se dio en promedio a las 3 semanas de uso. Respecto a este artículo, realmente, a mi parecer, doctor, y por la dificultad que se describe usualmente en el manejo de las neuralgias trigeminales, un 83.3% de efectividad solamente con la utilización de fármacos, me pareció bastante importante, doctor. No sé qué opinión tenga usted al respecto. Realmente, pues las dosis
tienden a ser altas, ¿verdad? Yo con la gabapentina no he tenido mucha experiencia, porque obviamente, según evidencia científica, las más utilizadas y más efectivas han sido la carbamazepina y la oxcarbazepina. Entonces, generalmente las primeras dosis son de choque, ¿verdad? Puede llegar a las dosis más altas a modo de controlar el dolor. Recuerden que en un paciente con neuralgia el objetivo principal es controlar el dolor y ya posteriormente empezar a hacer la reducción de las dosis. No sé si en sí cuál es tu duda, Rodrigo, si la puedes plantear nuevamente para... No, le comentaba que yo tengo, o sea, tengo claro que el manejo del dolor de la neuralgia trigeminal es muy difícil y que una efectividad del 83.3% es una efectividad bastante alta. Hay que ver quién escribió eso, fíjate. Bueno, según Sociedad Española del Dolor, porque realmente sí pareciera bastante alta. Y acuérdense que también en base a la pirámide de la evidencia hay que ver cuáles, si tenemos metaanálisis que hablen de la gabapentina, yo le podría creer. Pero si son solo estudios así independientes, pues pueden ser cuestionables. No sé qué opina, ahí está presente también el doctor Daniel Pacheco, ya está presente el doctor Cuenca, y, y cualquiera de los residentes también puede opinar al respecto. Bueno, Rodrigo, sigamos Solo, entonces. solo como una corrección que sería que el medicamento se llama oxcarbazepina, no oxcarbamazepina. Y se mencionó bastante eso. Sí, eso me di cuenta. Sí, gracias. Bien. Bueno, buenas tardes. Adelante, doctor Pacheco, buenas tardes. Yo quisiera opinar algo con lo que está mencionando el doctor. Fíjate que en lo que con respecto a la gabapentina, casi siempre eh, se da como un refuerzo, siempre se indica la carbamazepina. Perdón, yo no le escucho, no sé si los demás lo escuchan bien. No, se escucha bien poco. ¿No se escucha? Ahora Ahora sí, sí, doctor. Ahora sí. Sí, con respecto a lo que están diciendo ustedes, fíjense que yo casi no la utilizo, la gabapentina, pero sí he visto manejos de neurólogos más que todo que siempre ponen carbamazepina y le agregan la gabapentina, ¿verdad? Entonces veo que, bueno, en el caso de los neurólogos sí le, les gusta bastante agregar esos dos medicamentos, ¿verdad? Y casi siempre la gabapentina la van agregando como un refuerzo, ¿verdad? Es lo que he visto en los esquemas que los neurólogos pues indican, ¿verdad? Pero en lo personal casi siempre entramos con carbamazepina, ¿verdad? Hasta hoy eh, eh, está la Oxcarba, que también, pero bueno, en mi caso, pues casi no la he utilizado, no te sabría decir, pero casi siempre de choque entramos con la carbamazepina. De acuerdo, doctor, gracias. yo creo que es también porque en el hospital solo carbamazepina tenemos. Pero la Oxcarba, como mencionaba Rodrigo, la ventaja es que esta muestra menos efectos secundarios. Sin embargo, en la experiencia siempre he visto que lo llegan a presentar, es decir, no son dulces, siempre dan un efecto secundario y el paciente tiene que aprender a vivir con ello, porque son terapias generalmente para toda la vida. Rodrigo, no sé si vas a continuar o te vas a quedar aquí con la parte farmacológica o vas a continuar con los demás tratamientos. Voy a continuar con los demás tratamientos. Vaya, sigamos. Okay. Bueno, eh, como parte también del tratamiento, ya desligándonos un poco de lo farmacológico como tal,
está el bloqueo del nervio con alcohol inyectable para la neuralgia trigeminal. Y se realiza un estudio en el año 2017 en el cual se revisa la efectividad de este tratamiento. Y se realizó un estudio en 465 pacientes que arrojó los siguientes resultados. Como podemos ver, la muestra realmente me parece bastante importante para ser tomada en cuenta. Y los resultados que se arrojaron en este estudio fue que el 46.9% de los pacientes no requirieron un tratamiento posterior al bloqueo con alcohol. El 34.2% sí presentó un dolor recurrente, es decir, podemos decir que el tratamiento con alcohol no fue efectivo, y que el 18.9% necesitó un complemento farmacológico después del tratamiento del bloqueo con alcohol. En este artículo se mencionaba y ellos concluían que este tratamiento, presentando ya alternativas, otras alternativas como el procedimiento quirúrgico, el manejo netamente farmacológico, este manejo con alcohol podría irse dejando ya de lado porque su efectividad realmente es menor al 50%. Tengo entendido que, bueno, aquí en el país sí se utiliza mucho, sin embargo, la evidencia nos muestra que su efectividad puede llegar a no ser tan alta como nosotros esperaríamos. Y también tenemos la alternativa del tratamiento netamente quirúrgico, que quizá esto ya sería más de un manejo por neurocirugía que por nosotros. Ellos se especializan quizá un poco más en esto, de los cuales se dan 4 tratamientos posibles: lesiones distales a ganglio, lesiones directamente a nivel ganglionar, lesiones a raíz de la raíz nerviosa por radiocirugía, y la intervención de la fosa posterior para descompresión vascular, que este es el tratamiento más aceptado y que presenta unos mejores resultados a futuro. Para la descompresión microvascular, esta básicamente es, como dije anteriormente, se da un enrollamiento de la arteria en la raíz nerviosa, en la cual altera la morfología normal de la raíz nerviosa, por tanto desencadenando la neuralgia. Entonces básicamente lo que se realiza es la eliminación de la compresión, colocando un material para evitar la recurrencia, es decir, para evitar que la arteria vuelva a enrollarse o vuelva a comprimir la raíz nerviosa. Este tratamiento presenta una efectividad del 90% a 5 años, perdón, a 1 año, perdón, me confundí, una efectividad del 90% inmediata y resultados favorables del 85% en 1 año y del 73% a 5 años. Con esto estamos sobreentendiendo que no es que esta sea la llave maestra, sin embargo, presenta resultados bastante favorables a largo plazo. Y como las principales complicaciones que se pueden dar, en el 4% fístulas del líquido cefalorraquídeo, meningitis aséptica en el 11% de los casos, parálisis facial y pérdida de sensibilidad en el 7% de los casos que se han operado, ¿verdad? Por supuesto, esto es una cirugía de un manejo bastante delicado, cuyas consecuencias, como podemos ver, no son menores, ¿verdad? Una meningitis, fístulas del líquido cefalorraquídeo, parálisis faciales son consecuencias que pueden alterar drásticamente la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, como dije anteriormente, la neuralgia trigeminal y el dolor neuropático en general es un padecimiento que compromete tanto la calidad de vida de los pacientes que el riesgo de la decompresión microvascular quirúrgica es un riesgo que los pacientes usualmente están dispuestos a llevar. También no podía hablar de dolor neuropático sin hablar de la segunda neuralgia más común que nosotros vamos a encontrar, que es la neuralgia del nervio glosofaríngeo. Esta neuralgia
según definición, va a tener una estrecha relación con las zonas adyacentes del aparato bucal. Esto no quiere decir que no se va a vincular a él, sin embargo, está muy referido a las zonas que lo rodean, tal como la faringe. Y, por supuesto, al igual que la neuralgia trigeminal, este va a llevar el trayecto anatómico del nervio glosofaríngeo. Por tanto, se va a distribuir principalmente en la región de la lengua y de la faringe, caracterizado, al igual que la neuralgia trigeminal y al igual que todo dolor neuropático, por paroxismos severos de la característica de ser quemantes, o también el paciente los puede referir como choques eléctricos sobre el oído, la naringe, la nasofaringe, la base de la lengua, y también referido con menos frecuencia al área bajo el ángulo mandibular. Si notamos realmente las características de no solo las neuralgias, sino que del dolor neuropático en general, son muy patognomónicas y son las que describí en la diapositiva que les puse el sello de importante, ¿verdad? Porque en base a eso nosotros vamos a seguir nuestro diagnóstico. Tenemos así que el nervio glosofaríngeo, perdón, va a ser un nervio mixto con capacidades sensitivas y motoras, las motoras principalmente de la faringe, del pelo del paladar, y sensitiva en las mucosas del oído medio, la faringe, la amígdala palatina y la lengua, dando también por la capacidad del gusto. Y la actividad motora dada de este nervio nos va a contribuir a la deglución con los músculos de la faringe. Por tanto, en una neuralgia del nervio glosofaríngeo son estas las funciones que nosotros vamos a encontrar principalmente alteradas. Ahora bien, para el examen clínico de esta neuralgia, el artículo que cité anteriormente describe que deberá ser por medio de un aplicador, de un hisopo, de un instrumento largo, pedir a nuestro paciente que abra tanto la boca como le sea posible y vamos a tocar con suavidad el tercio posterior de la lengua y de la faringe. Ellos describen que el movimiento tanto del tercio posterior como de la faringe deberá hacerse del lado izquierdo a derecho con suavidad, preguntándole al paciente o pidiéndole al paciente que nos indique si él presenta en algún momento una sintomatología dolorosa, ¿verdad? Una alodinia. También se deberá hacer una prueba de sensibilidad gustativa, ya sea dándole a nuestro paciente estímulos, ya sea salado, alimentos que sean salados, dulces o ácidos, de manera bilateral. ¿A qué me refiero con esto? Pedirle al paciente que inicialmente vamos a pasar nosotros un dulce, por ejemplo, al lado izquierdo de la lengua y después al lado derecho, y preguntarle al paciente si su sensación o su percepción del sabor fue igual de los dos lados. Si el paciente nos describe que no, ya nos puede llegar a indicar algún tipo de daño al nervio glosofaríngeo. También evaluar los reflejos nauseosos del paciente, ya que puede que estos estén exacerbados o por la propia distribución anatómica del paciente, puede que sin ningún tipo de estímulo nuestro paciente ya comience a presentar reflejos nauseosos. De hecho, este es uno de los signos más característicos de la neuralgia del nervio glosofaríngeo. Y como tratamiento, básicamente el tratamiento en general va a ser el mismo que de la neuralgia trigeminal. Lo importante es que nosotros tengamos la capacidad de diagnosticar una neuralgia del nervio glosofaríngeo. Farmacológicamente hablando, se va a seguir el mismo protocolo que describí anteriormente, farmacológicamente hablando. También se ha propuesto la cirugía estereostática con cuchillos gamma y tratamientos quirúrgicos como el de la descompresión microvascular que hablé anteriormente será el último escoge. Se ha demostrado que el tratamiento de la neuralgia del glosofaríngeo farmacológico es efectivo. Sin embargo, al igual que toda neuralgia, la neuralgia del glosofaríngeo es un manejo bastante difícil, bastante complicado, que deberá ser multidisciplinar, de la mano con neurología, con algología y, por supuesto, de nuestra parte. Como conclusiones, tenemos que el dolor neuropático no tendrá ninguna función protectora o fisiológica. El tratamiento puede ser bastante complejo y frecuentemente el tratamiento no va a ser efectivo.
y tendrá que ser complementario, es decir, lo farmacológico se podrá complementar con lo quirúrgico, incluso entre fármacos se podrá dar el complemento del tratamiento. La neuralgia trigeminal va a ser la más común con la que nosotros nos vamos a enfrentar, y seguidamente la neuralgia del nervio glosofaríngeo. Y la correcta anamnesis y examen clínico nos van a llevar al adecuado diagnóstico y por consecuencia al adecuado tratamiento del dolor. Y en este momento traigo también a mención un caso que habíamos comentado en charlas pasadas, doctor, no sé si recuerda, de un paciente que nos llegó a nuestra consulta con historia de un dolor referido a una tercera molar superior, y posterior a la anamnesis y al examen nosotros descubrimos que el dolor que ella presentaba era un dolor de características paroxísticas, quemantes, y a la observación de la pieza dental era una pieza dental sin ningún tipo de patología. Por lo mismo, si se hubiera dado un mal diagnóstico o bien nos hubiéramos guiado solamente por la referencia que se nos dio, seguramente hubiéramos dado un tratamiento inadecuado a esa paciente. Entonces, por eso mismo, la correcta anamnesis, examen clínico y diagnóstico son fundamentales para el tratamiento adecuado del dolor neuropático. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo. Bastante completa la presentación. Quizás, tal vez especificar nuevamente, para el tratamiento de descompresión vascular, ¿cómo diagnostican cuál vaso es el que está comprimiendo? Eso lo hacen por resonancia magnética, doctor. Ese es el gold standard para ellos. Bueno, el No que hay... se describe en la literatura. Ok. Tampoco hablaste de el tratamiento con radiofrecuencia. No, doctor, ese sí no lo. Nada al respecto. Como una opción de tratamiento, no lo leíste en ninguna parte. No, doctor, realmente no. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta, doctores? Sí, dame un segundito, Edwin. Rodrigo, mira. Rodrigo. Sí, doctor, sí. Te voy a mandar una radiografía a tu WhatsApp. Mira si la puedes meter ahí en tu presentación, que les quiero hacer una consulta, a ver qué opinan. De acuerdo, doctor. Dame un segundo. Bueno, aprovechando en lo que pues hacen eso, ¿tenemos alguna otra consulta? Ya te la mandé, Rodrigo. Ahorita la incluyo, doctor. Una semana les va a presentar casos clínicos. Ahí vamos a discutir las diferentes experiencias. Espero que todos se preparen y comenten sus casos. Esto pues sabemos que cada año nos sorprenden diferentes tipos de pacientes. Difícil manejo. Algunos hemos logrado aliviar el dolor mediante fármacos. Yo de hecho en el Hospital Rosales tendré ya varios años que no veo infiltraciones de alcohol en un paciente con neuralgia del trigémino. En alguna medida se entiende porque ya Rodrigo mostraba la evidencia científica que esa infiltración no resulta un tratamiento definitivo, sino que es un tratamiento tal vez sintomático y temporal, que puede prolongar un poco el alivio del dolor por su efecto esclerosante o quemante de las fibras nerviosas por un tiempo mayor, pero siempre va a recurrir. Por lo tanto, sabemos ya todos que esa opción no es quizás la más adecuada. Y por lo tanto, siempre yo recomiendo que nos vayamos al tratamiento farmacológico, que es lo que ha demostrado en base a evidencia científica que es efectivo. Así que no sé si en su caso indican únicamente la carbamazepina, qué efectos secundarios han manifestado sus pacientes y qué experiencia han tenido con los carbamazepina. Me extraña que el doctor Ayala esté callado porque pues él incluso me mencionaba que había otro fármaco que estaba en estudios o no sé si... Sí, doctor. De hecho, hay un fármaco que todavía está en estudio y no tiene un nombre farmacéutico así en sí, sino que solo el código, que en teoría tiene menos efectos secundarios.
¿Cuál es? No Creo que yo recuerdo. lo dije, no recuerdo. Yo me acuerdo, eso lo di en mi charla pasada, ese fármaco que todavía en el 2020 estaba en estudio. Creo que estaba como en fase 3. Hay que darle seguimiento. Recuerden que esto va cambiando y eso es lo que nos exige hoy eh, la academia, ¿verdad? Estar actualizados y no estar repitiendo lo mismo de hace años. Entonces, me parece interesante, doctor. Hay que darle seguimiento. Así que hay que hacer otra búsqueda, a ver si ya hay otra publicación al respecto. De acuerdo, doctor. Bueno, si gustan, ya está proyectando la radiografía. Adelante, doctor Cuenca. Vea, esta es una paciente de 64 años de edad que me vino ahora aquí a mi clínica eh, con mucho dolor de mi cara derecha. Ella da la historia que hace 8 años le hicieron la extracción de la 4-5 y que a partir de ese momento ella empezó con dolores y que la han visto neurocirujanos, perdón, y que le han dicho que no es neuralgia del trigémino. Más sin embargo, nunca ha sido tratada con ninguno de los medicamentos que mencionó Rodrigo ahora. Y le duele el temporal, le duele toda la piel del pómulo, le duele la parte lateral de la mandíbula. Entonces, lo refiere como un dolor quemante y punzante y muy intenso que la provoca, le provoca que llore. O sea, llorar, le provoca llorar pues del dolor. Entonces me llamó la atención que el neurocirujano, que es un neurocirujano o sea, con mucha, digamos, experiencia aquí en el país, la vio y de hecho él fue quien me la mandó. Eh, a ver ahí, Rodrigo, ¿qué opinas vos del caso? No sé, doctor, si me lo perdí o en qué momento dice la paciente que tiene dolor. Todo el tiempo. No, a través, Todo, no es por un estímulo. no, o sea, cuando le estimulas duele más. No, por supuesto. O sea, yo le toqué digamos, el borde lateral de la frente, lateral de ceja y le dolió, le tocaba la mandíbula y le dolía. No tiene ningún signo de inflamación ni de edema que nos haga pensar en un proceso infeccioso tipo absceso, ¿verdad? No hay nada de eso. Ella, y casualmente, ¿saben quién es esta señora? Esta señora es hija del doctor Amaya, que si no me equivoco fue el primer cirujano maxilofacial que hubo aquí en el país. Entonces ella, me imagino que a su papá lo oyó hablar muchísimo de la cirugía, ¿no? Y hablaba con bastantes términos médicos, a pesar de que ella no es ni médico ni odontólogo. Así que, pero sí, al estimularla, o sea, solo con rozarle la mano, siente dolor ella. Obviamente está un poco ansiosa al respecto. Esta última semana ha tenido una crisis importante, digamos. Pero eso es la historia. ¿Qué pensamos, Rodri? Pues de hecho, doctor, por la radiografía, sin ver la clínica, sin hacer un examen detallado, minucioso, la pieza 4-6 evidentemente tiene un problema periodontal que podría o no estar originando sintomatología dolorosa. Sin embargo, por la historia que usted me está comentando, que la paciente tiene trastornos de ansiedad, que es un dolor quemante, que por lo que usted me comenta sigue la anatomía del nervio trigémino, que no ha sido medicada anteriormente por lo que usted me está comentando. Yo, y basado también, y no sé si me permite presentarle una diapositiva. Dios mío, cuánto puede estar. Va a aplicar el test de 4 de los franceses. Exactamente, eso iba a ser, doctor. Aquí está.
Y siguiendo el cuestionario que había presentado anteriormente, ella cumple 4 o más características: quemazón, calambres eléctricos, entumecimiento, cepillado suave de la piel origina dolor. Todo eso, bajo estos criterios, según la historia, yo sí lo determinaría como una neuralgia del trigémino. Y por lo mismo, a mi parecer, darle tratamiento a esa 4-6, perdón, con lesión sería una iatrogenia, porque exacerbaría de una gran manera el dolor que presenta la paciente. ¿Y qué harías con esa 4-6? Por el momento, doctor, yo controlaría inicialmente, farmacológicamente hablando, por medio de fármacos, perdón, el dolor de la paciente, y posterior le diera tratamiento a esa 4-6. Es lo más, es decir, la paciente en ningún momento refiere dificultad para la alimentación, dolor a la percusión, es decir, el tratamiento de esta 4-6 se vuelve secundario a la crisis que tiene la paciente, a mi parecer. Que hay que darle tratamiento, no lo pongo en discusión, pero no es el momento aún. ¿Qué dicen los demás también? Doctor dijo de que en esa extracción de las 5 desde ahí le ha estado doliendo a ella. Eso es lo que ella dice, pero ya ves que las señoras ansiosas pueden decirte cualquier cosa. Pues yo dudo que haya estado con 8 años de dolor y no haya hecho nada al respecto. Y como te digo, hija de un cirujano maxilofacial, entonces ella se cree con mucha propiedad con lo que habla. ¿Me explico? Fíjense que con respecto a lo que decía el doctor Lara, a mí me parece que podría irse ahí por una sensibilización que ella tiene nerviosa, porque usted dice de que hasta el temporal le duele, ¿verdad? Entonces puede ser un dolor miofacial secundario a la sensibilización, porque ahí está mordiendo y esa 6, no, hombre, está presionando el hueso ahí y está generando dolor. Ha sido tan crónico que ahora ya no solamente es dolor miofacial, sino que es un dolor central. Yo creo que por ahí iría más que quizás una neuralgia, doctor. Dice que yo también quizás me inclinaría, como dice Ayala, porque por la descripción que hace el doctor de dónde ubica la sintomatología, o sea, temporal, ya estábamos hablando de más dolor miofacial, habla de pómulos, de parte lateral de la ceja. Entonces sí me inclinaría igual, tal vez por un dolor miofacial, o ya bastante agudo, ¿verdad? Y igual esa pieza daría tratamiento, pero ya al salir del cuadro agudo, porque si ahorita le hacemos tratamiento, puede que la paciente refiera mayor sintomatología y que diga que la causa ha sido que nosotros le hicimos ese tratamiento, pues más que un paciente ansiosa, como usted mismo dice. De hecho, concuerdo con ellos, pero siempre me llamaría la atención el hecho que la paciente mencione que es un dolor quemante, que es característico del dolor neuropático. Pero sí, creo que yo en ella vi demasiada ansiedad. No, y también como el mismo doctor dice que es hija de un... El neurocirujano ya, o sea, él le dijo que no era neuralgia del trigémino. entonces... Perdón, Adelante. el neurocirujano le dijo que no era neuralgia del trigémino. ¿Pero qué criterios habrá considerado el neurocirujano para descartar la neuralgia también? Ay, no sé, no he platicado con él. No te sé decir. Pero yo creo que la neuralgia del trigémino generalmente no te abarca tantas zonas de la cara. ¿Me escuchan?
Sí, doctor, le escuchamos. Sí, sí. La neuralgia del trigémino no generalmente, ahora sí tiene dolor quemante, pero o punzante, pero no es la única patología que te causa eso. Doctor, ¿y le Yo, palpó las emergencias de las tres ramas del trigémino? Así para o sea, identificar su gatillo o puntos de... a nivel de infraorbitario, nada, ¿verdad? Nada. A nivel de mentoniano, sí, pues ahí está la muela esa, ¿verdad? Sí. Que está bien ¿Y el cerca, cuello? digamos, de la... ¿Cómo? ¿Y el cuello? No, cuello no, nada. No sentía dolor. ¿Y de la rama oftálmica? Nada, Nada. no, no. Solamente dolor en la sien y el cachete, digamos. Pero yo lo que le sentía a ella es que estaba muy ansiosa y como que como que nadie le daba una respuesta, ¿sabes? No sé cuántas otras personas habrá consultado y no me dijo. Solo yo le pregunté que quién había visto, solo me dijo que esta persona. Entonces, a mí, mi parecer que no es una neuralgia, aunque le expliqué a ella, mire, aquí pueden ser dos cosas. Puede tener una neuralgia, podría ser por ciertas sintomatologías que están presentes incluso en ese cuadro que mostró Rodrigo, pero además tiene un dolor local, o sea, tiene tiene un problema local a nivel de la 4-6 que podría estar causando ciertas molestias combinado con una alteración miofacial, como bien dijo, creo que fue Sara, o Blanca, perdón. Entonces, yo no le quise dar tratamiento para la neuralgia, más bien me voy a enfocar en tratar a la paciente y porque ¿qué pasa si toda esta sensación o todos estos problemas se los está causando este diente? Al eliminar ese diente, ahí se acaban los problemas. Yo hace poco operé también a un colega nuestro, a un endodoncista, que tenía una lesión importante en la 4-6, no quería perder la pieza, se le hizo la pisectomía y tenía dolor en toda la cara, ¿verdad? Le dolía la lengua, le dolía el labio, le dolía el pómulo, le dolía la mandíbula y todo estaba, o sea, en ningún momento ni siquiera pensamos en neuralgia, pues. Y se operó y la sintomatología se fue completamente. Ahora, quitar ese diente, ¿crees tú que si fuera neuralgia, Rodrigo, va a empeorar la neuralgia? Pues O sea, momentáneamente, si fuera una neuralgia del trigémino y tú quitas ese diente, ¿tú crees que eso va a empeorar su neuralgia? pues a largo plazo no, en el momento sí. La neuralgia se caracteriza por la aloidia y si le doy un estímulo, hiperalgesia, mejor dicho, un estímulo que naturalmente le va a doler al paciente, el paciente lo va a sentir con un dolor exacerbadísimo. Entonces, en ese momento le va a causar un sufrimiento increíble al paciente. A largo plazo no, es decir, después de 2 meses y el paciente no se trata su neuralgia, no va a haber mayor complicación, pero en el momento sí. Ahora, yo creo que no es una neuralgia. En eso, Rodrigo, yo no sé si No. Ajá. el procedimiento será bajo anestesia local y posteriormente siempre habrá manejo analgésico. Doctor, ¿con qué tratamiento farmacológico la paciente ha dicho que sí le ha respondido en alguna medida o ningún tratamiento? Porque generalmente los O pacientes sea, dicen, yo tomo Enantium y eso me lo calma. sí, o sea, tratamiento neurálgico no ha habido ninguno. No, No, tratamiento del dolor ¿verdad? en general. Sí, ella ha tomado, si no me equivoco, me dijo
Ya te digo, espérame, déjame buscar el expediente. Creo que ¿Qué caso? tomaba diclofenaco, creo. Y el diclofenaco lo disminuía. No del todo, no del todo. Pero había una respuesta. Eso también creo yo que es interesante. Claro, es interesante este caso que está mostrando, doctor, porque estamos justo en la frontera de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, desde la charla del doctor Apontes y hoy la del doctor Melara. Cómo identificar o diferenciar un dolor crónico, que ya es un dolor nociceptivo, irradiado a otras zonas, que genera trastornos del sueño. El doctor Apontes explicaba muy bien eso en sus charlas y nuevamente también el doctor Melara está recalcando que no necesariamente porque sea nociceptivo o no nociceptivo va a generar eso. Lo que le genera depresión al paciente, cambio, trastornos del sueño, alteración en su actividad diaria, es la cronicidad, es el tiempo de evolución de esos dolores. Algunos pueden ser neuropáticos y otros pueden ser nociceptivos que están ya crónicos. Posiblemente mejore si se hace el procedimiento de extracción y en una medida es lo que corresponde. Ante la duda hay que eliminar todos los focos infecciosos en la cavidad bucal para poder ir descartando que esa sea la causa. Pero este paciente, y creería yo, doctor, que ya no es de manejar únicamente la extracción y el dolor local, ¿verdad? Sino que también ir valorando si hay dolor miofacial, posiblemente relajante muscular, o si hay ya dolores centralizados, hasta otro tipo de medicamentos antidepresivos u otro. Pero está interesante, Doc. Este caso creo que hay que darle seguimiento a ver en qué culmina. Doctor Cuenca, Sí. ¿y usted qué piensa hacerle entonces a este paciente? Un dato que no les dije, que lo hice a propósito, tiene, o sea, el diente está súper sensible, no lo puedes ni mirar. ¿Verdad? Bueno, entonces, O sea, con ese dato, doctor, sí descartaría una neuralgia totalmente. Porque evidentemente el origen del dolor es ese. De hecho, eso le iba a comentar, que ahí ¿cómo lo planteo? El gold standard, entre comillas, yo sé que quizás no es ese, pero sería pruebas de vitalidad y no, ese diente no está periodontales, pues. ese diente no está vital. No, claro, O pero sea, me refiero a percusión vertical, percusión horizontal, evaluar la condición del diente como tal. Si, por ejemplo, viniera yo a ese paciente le hacía una prueba de vitalidad y me pegaba un balazo. Exactamente. En cambio, si O sea, veo esta pieza dental, la percuto y la paciente me dice que pues no duele, que no reacciona ante la percusión o alguna prueba, evidentemente sí podría pensar en algo más. Pero si la prueba está sensible, el diente está sensible. La percusión te la va a dar generalmente la inflamación del ligamento periodontal, ¿verdad? Claro, no la vitalidad del diente. Claro. Pues miren, yo lo que le dije a la paciente que podría ser la causa, ¿ya? Podría ser la causa y que o podría no tener nada que ver con su dolor, ¿verdad? Pero yo le voy a hacer la extracción primero, voy a limpiar bien todo ese montón de tejido de granulación que hay ahí. Y yo creo que con eso la paciente se va a curar. No creo que sea una neuralgia, es confusa. Como te digo, una paciente que me diga que tiene 8 años de estar con eso, no le creo mucho. Es más, le estaba echando la culpa al dentista que y me dijo, es que cuando me pusieron la dentaria inferior me lastimaron el nervio y desde entonces me duele. Entonces, le expliqué que no, pues, o sea, eso no pasa. Cuando refería al dolor frontal y la zona temporal, ¿de qué lado era principalmente? ¿O era ambos lados? Derecho. No, derecho. Porque también correlaciona con
con una masticación viciosa, porque obviamente está evitando masticar del lado derecho, está masticando más al lado izquierdo y está sobrecargando el lado de balance. Por eso posiblemente también el dolor miofacial. Y habría que tratar también esa parte, porque ella, al no tener las molares, está generando una mala oclusión. Sí, Yo eso creo habrá que es bien eso habrá que difícil. verlo. Como dijo bien Edwin al principio, de repente tenés que empezar a descartar causas porque, porque no está clara la historia, ¿verdad? No cuadra un poco. Lo que sí yo puedo ver es el problema a nivel de samular y tengo que solucionárselo. No sé, doctor Pacheco está por ahí también, me gustaría oír su opinión. Salió el doctor Pacheco. Ah, ok, perdón. Y Fíjese, doctor, bueno, que yo creo dale, que Fernando. es, es bien difícil. Si es verdad que la señora tuvo 8 años, es bien difícil que un dolor se le solucione ahí. Yo creo que sí tendría que tratar un poquito ese dolor neuropático. El doctor Ramírez usa un relajante muscular que es un depresor del sistema nervioso y de paso es un antiespasmódico, que es la ciclobenzaprina. Qué bárbaro, los pacientes cambian totalmente cuando es de ese tipo de dolor muscular generalizado. Y aparte también que como es estresada la señora, quizás yo también le daría un toque de Pero es que, amitriptilina. pero es que no era un dolor muscular per se. O sea, yo créeme que sé reconocer dolores musculares. Este no era un dolor así muscular, así. O sea, puede haber un componente, pues, pero así como tal, ¿Y el temporal no, qué le dolía entonces? no, no era el temporal, era nada más la zona de la frente lateral, al lado de la ceja. Ok, Bueno, ahí les cuento, le voy a hacer la extracción y a ver qué pasa. Yo creo que va por ahí, fíjate. Bueno, excelente. Y entonces, no sé si hay alguna pregunta también en relación a lo que ha presentado el doctor Melara. Este es el momento. Y si no, pues vamos a dejar todo para la fase de la discusión de casos clínicos que viene a enriquecer esta charla. Así que, ¿alguna otra pregunta o comentario? Por mí no. No, esa parte no. Y Aponte no está. Está cuidando los bebés. Está conectado, pero no habla. Bueno, por Perdón, mí, perdón, doctor. no, es que no te había escuchado opinar. Bueno, muy bien. Vaya, pues, Finalizamos y Yo nos lo vemos. que veo, doctor, que la paciente tiene una pérdida de la altura de la cresta ósea generalizada. Y entonces yo tuve un caso cuando estaba estudiando que lo que tenía era un tramo oclusal por una mordida inestable. Y el tramo oclusal, cuando es severo, ocasiona una pérdida de hueso generalizada. Entonces yo tal vez pensaría que está relacionado tal vez con algo así, porque incluso la pieza 1-2 tiene una pérdida de hueso que ya está casi a nivel apical de la raíz. Ese sería mi comentario nada más, doctor. de la 1 o 2, espérame, déjame verlo porque no. Es el lateral, el incisivo lateral superior. Eso sí, yo sé cuál es la 1 o 2. Espérame, Yo sé, déjame poner la radiografía. Déjame buscarla. No sé si la veo, doctor, en la pantalla. Sí, arriba hay cierta pérdida, abajo no hay tanta, más, o sea, sí hay pérdida ósea, especialmente a nivel de molares, ¿verdad?
reconocido. Sí, puede haber un componente de trauma oclusal. Bueno, veremos qué pasa. Muy bien. Sí, está viendo. Bye, gracias. Acá, Rodrigo, nos vemos entonces la otra semana con los casos clínicos. De acuerdo, doctor. Bueno, excelente. Feliz noche a todos. Igual. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.